de caminar juntos. Amén. Y quiero empezar con algo sencillo, y creo que todos aquí en algún momento hemos pasado por temporadas donde nuestra fe no está fuerte. ¿Cuánto les ha pasado? No sé si soy el único de esta manera que a mí me ha pasado, pero creo que todos en algún momento hemos vivido alguna circunstancia o temporada donde quisiéramos que la fe en nuestra comunión con Dios estuviera en alto, y sin embargo no está fuerte. ¿Por qué? Porque son temporadas donde no hemos dejado a Dios, pero no estamos como quisiéramos o como antes lo hacíamos cuando teníamos ese primer amor. Eso significa que oramos, pero sin la misma pasión, sin las mismas ganas. Venimos a la iglesia, pero llegamos cargados con dificultades, con necesidades. Seguimos a Jesús, pero estamos confundidos. Y el problema está que en esos momentos la mayoría de nosotros, incluido este personaje que ustedes tienen al frente, tomamos la peor decisión posible. ¿Cuál es la peor decisión que tomamos en temporadas como esa? Se llama aislarse. Nos alejamos, ya no participamos con la misma intención de esa comunión con Dios, dejamos de servir al Creador, nos desconectamos poco a poco de la iglesia, de la comunión con Dios, callamos, y el alejar de Dios es lo que provoca mayores crisis. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo quiere que ya no expresemos nuestras luchas, que no pidamos consejos. El enemigo quiere que en esos procesos usted no permita que nadie entre en ese proceso por el cual usted está atravesando, y lo que ocurre a continuación es que dejamos de abrir nuestro corazón. Si usted deja de abrir su corazón a Dios, a la iglesia, entonces levantamos barreras emocionales que generan en nosotros desconfianza hacia quienes nos rodean y realmente quieren ayudarnos, y sin darnos cuenta, lo que era una lucha temporal, lo que tenía que ser pasajero y simplemente dejarnos una enseñanza, se vuelve en un enfriamiento espiritual, se convierte en una situación que quiere establecerse de forma continuada. Y quiero decir que esa no es la voluntad de Dios para usted ni para mí, porque Dios tiene algo mejor para nosotros cuando dicen amén. Y para ilustrar esto, dice la Biblia en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante, para que usted lo tome apuntes en esta mañana. ¿Cuántos trajeron libreta? ¿Cuántos trajeron lapicero? Si no es así, saque su celular, póngalo en modo avión y escriban sus notas, para que luego usted lea este capítulo en su casa. Y Lucas capítulo 24, desde el versículo 13, usted en su casa lo puede leer hasta el versículo 35. La Biblia narra de dos hombres, discípulos de Jesús, que iban de camino a Emaús, una ciudad que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos, dice la Biblia, iban tristes porque había pasado algo, y es que Jesús había muerto. Ellos estaban tratando de entender por qué Jesús había muerto. ¿Cómo era posible que los líderes religiosos de aquella época habían logrado su cometido y era entregado a los romanos para que fuera crucificado? Y al Jesús morir, sus expectativas con respecto a que el Mesías pudiera traer libertad a su nación Israel, para ellos había muerto. Ellos en el camino van discutiendo y están tristes, sin embargo no dejan de caminar. Pero mire que van en dirección equivocada, se están yendo de Jerusalén, van hacia Emaús. La confusión, la situación nos lleva a eso. Sin embargo, no dejan de creer, pero trataban de interpretar mal lo que estaba pasando. Recuerde, una vez más, venían discutiendo acerca de que Jesús había muerto. Incluso ellos escucharon por ahí que las mujeres habían ido a la tumba, la encontraron vacía, les llegó la noticia de que se encontraron ángeles y le habían dicho que habían resucitado, y sin embargo, a pesar de saber esas buenas noticias, su confusión seguía estando allí presente, no entendían lo que estaba pasando. Pero ocurre algo milagroso, sobrenatural, y es que en medio de ese camino hacia Emaús, Jesús aparece en la escena. Jesús se acerca a ellos. Y si usted nota, mire que no ocurrió en el templo, no hubo una voz desde el cielo que rompió la atmósfera del silencio del lugar. Dice la Biblia que Jesús se acercó a ellos
y se incluyó en la conversación. Y en medio de esa conversación hay algo poderoso que Dios quiere revelarnos en esta mañana. Y es que Dios no siempre se va a revelar en la perfección, sino que quiere en esta mañana mostrarse en el proceso en el cual tú estés pasando. Porque lo que no entiendes solo, cuando estamos caminando de la mano de Dios, Él tiene el poder, la capacidad y la voluntad de aclarar cualquiera que sean nuestras dudas. Por eso, en esta mañana, a través de esta historia, quiero que aprendamos 3 cosas que vamos a desarrollar. Y la número 1 es que cuando la fe se debilita, dígale a alguien: necesitas compañía. Dígaselo a su vecino, derecha, izquierda, que usted escoja. Cuando la fe se debilita, dígale con fe: necesitas compañía. Lo segundo que vamos a aprender en esta mañana es que cuando estamos confundidos, dígale a alguien distinto: necesitas la verdad de Jesús. ¿Qué necesitas? Y número 3, a otra persona le vas a decir que cuando el corazón se enfría, dile: necesitas un encuentro con Jesús. Por eso, punto número 1 en esta mañana: caminar juntos, diga conmigo, te sostiene cuando la fe se debilita. ¿Qué necesitamos cuando caminamos juntos? Necesitamos el caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque así vamos a sostener nuestra fe. Y dice Eclesiastés 4:12: uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Ahora, cuando volvemos a esta historia, ellos no estaban bien, estaban hundidos. La nueva traducción al lenguaje actual dice que estaban tristes, estaban deprimidos. ¿Por qué? Repito una vez más, porque ¿cuál era la noticia? Jesús había sido crucificado, Jesús había muerto. Los líderes religiosos lograron que el imperio romano lo crucificara, pero cuando Jesús se rompe en la escena, nos demuestra que ellos no estaban solos, y eso es suficiente para que ellos no se detuvieran. Porque si alguno de ellos, eran 2, hubieran estado solos, ¿qué hubiera pasado? Probablemente se hubiera estancado, se hubiera deprimido aún más. Y por eso dice la Biblia que en medio de esas temporadas de confusión, de tristeza, en esas temporadas que el enemigo quiere usar para que nosotros nos alejemos del Señor, necesitamos la compañía de otros para fortalecer nuestra fe. Por eso no necesitas estar fuerte todo el tiempo. Lo que necesitas es no estar solo cuando eres débil. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? La Biblia declara que podemos ser vulnerables. Dios conoce nuestras limitaciones, y todos los que estamos aquí, empezando por mí, en algún momento nos hemos sentido débiles, cansados, agotados, física o espiritualmente, emocionalmente. Y en esos tiempos, repito una vez más, lo que necesitamos no es estar solos, lo que necesitamos es entender que en ese momento de mayor debilidad es cuando Dios está con nosotros. Ahora, ellos estaban procesando el dolor. Ellos, mientras caminaban, estaban procesando sus dudas, estaban intentando hallar respuestas a su frustración, lo estaban conversando en voz alta. Y Jesús irrumpe en la conversación, y cuando Él habla, lo que viene a traer es revelación. Cuando Jesús habla, quiere traer claridad, y por eso es tan importante que cuando pases por esos momentos, diga a alguien: no te aísles, no te alejes. Dile una vez más: no cierres tu corazón. Porque ¿cuál es el peligro de aislarse? ¿Cuál es el peligro, iglesia, en esta mañana, de cerrar nuestro corazón e impedir que otros quieran entrar en nuestro proceso? Y cuando hablo de otros, no me refiero a cualquier persona, me refiero a cristianos sinceros que están en relación con Dios, que están fuertes en ese momento, y son personas que Dios quiere usar en tu vida para bendecirte y traer claridad a cualquier circunstancia que estés viviendo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Dice la Biblia que si uno de ellos, vamos a interpretarlo, hubiera decidido callar y caminar solo, sus pensamientos no hubieran sido confrontados. Esa tristeza que sentía en ese momento se hubiera profundizado, y la interpretación errónea que estaban haciendo con respecto a la muerte y resurrección de Cristo los hubiera confundido aún más. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que el aislamiento lo único que hubiera hecho es consolidar una mentira que el enemigo quería plantar
y quería convertirla en una verdad. Por eso no te retires cuando estés en procesos difíciles. No cierres tu corazón cuando estés en momentos de dificultad. Lo que tenemos que hacer en tiempos de desierto es exponer a la presencia de Dios y a otros nuestro proceso, porque Dios quiere intervenir para que tengas claridad y seas bendecido en ese proceso. Entonces, ¿qué hace la compañía en la crisis? Primero, escucha esto, ordena nuestros pensamientos, porque cuando tú compartes tu problema con tu pastor, con tu líder, con aquellas personas que están fuertes en la fe, ellos van a traer a tu vida claridad para que lo que está confuso en tu mente, tú puedas realmente darle el orden correcto con respecto a lo que Dios quiere procesar en tu vida. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entregar nuestro corazón, nuestras emociones a Dios para que Él traiga paz en esos momentos difíciles. Después, cuando tenemos claridad y entregamos nuestras emociones al Señor, ¿sabe qué va a ocurrir? Esas decisiones impulsivas que queríamos tomar en medio del dolor o esa crisis se van a convertir en decisiones de vida, porque ahora tienen una perspectiva, no solamente la que yo veo, sino aquellos que están a mi alrededor y que objetivamente a través de la palabra de Dios pueden traer claridad para que mis decisiones sean las mejores. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Va a ser que esa temporada retroceda y finalmente nos va a permitir avanzar con claridad, con propósito a lo que Dios quiere enseñarnos y a lo que Dios tiene para nosotros en ese proceso. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Por eso en momentos difíciles, diga que tienes a tu lado, no te alejes de la iglesia. En temporadas, porque ¿cuántos han pasado por un divorcio, por una quiebra financiera, por problemas relacionales? ¿Cuántos hemos pasado por crisis de enfermedad? Y nuestro primer instinto humano, lo que el enemigo quiere reforzar es: aléjate, váyase de la iglesia, no vuelva, aléjese de las personas, deje de orar, aíslese, porque ahí Dios le va a hablar. Y esa es la voz del enemigo, que lo que quiere es que esa situación que es temporal, como lo dijimos ahora, se vuelva un estado permanente. Dice Isaías 41:10, el Señor quiere hablarte en esta mañana y Él dice: no tengas miedo, iglesia, no tengas miedo, porque yo te daré fuerzas y te ayudaré. ¿Cuántos lo creen? Digan amén a eso en esta mañana. Entonces, ¿qué hace el caminar juntos? Diga conmigo: me sostiene cuando mi fe quiere debilitarse. Una vez más, ¿qué hace el caminar juntos? Te va a sostener en tiempos difíciles cuando tu fe está débil. Pero número 2, diga conmigo, caminar juntos nos da entendimiento espiritual. Y dice Lucas en el capítulo 24, versículo 27, entonces Jesús les explicó todo lo que decían las escrituras de él. Ahora, miren esto tan tremendo. Él se mete en la conversación de estos dos discípulos. Ellos no lo reconocieron. Dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional, porque sus ojos estaban velados, es decir, no pudieron reconocer que esa persona que caminaba allí con ellos era Jesús. Pero Jesús empieza a explicarles todo lo que decían los profetas, lo que decían los patriarcas, y en la traducción al lenguaje actual dice que Jesús les explica que todas las profecías del Antiguo Testamento correspondían a él mismo. Entonces, ahora ellos tenían información, recuerden, estaban confundidos, no entendían su significado, pero cuando Jesús llega, ocurre el milagro, y el milagro es que viene con una explicación, una revelación, y allí es donde ellos abren sus ojos y reconocen que la persona, esa tercera persona que caminaba con ellos, es Jesús. Porque no todo lo que vives, escucha esta iglesia, es lo que parece, pero necesitas a alguien que te ayude a interpretar lo que estás viviendo. ¿Me siguen? ¿Me están haciendo entender en esta mañana? Estás pasando por una enfermedad, estás pasando por un momento financiero difícil, estás pasando por un momento familiar duro, estás pasando por una pérdida sentimental, alguien se fue de tu vida, no sabes cómo interpretar tu enfermedad, no sabes cómo interpretar ese proceso doloroso que estás viviendo.
¿cuánto nos pasa que llegan esas crisis y uno dice, ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué me pasa esto? Mire que cuando uno va a los Salmos y ve a David que estaba siendo perseguido por Saúl, hubo un momento donde David se confrontó a sí mismo, confrontó a Dios. Hay salmos donde David dice, ¿por qué prosperan los malos? ¿Y a cuánto nos ha pasado que estamos en una crisis y miramos a nuestro alrededor y vemos que a otros les va bien y son bien malos? Y hacen y practican la maldad y dicen, ¿por qué les va bien a ellos? Esos momentos de confusión es cuando necesitamos que alguien que cree en Jesús, y ahí donde aparece la iglesia, que Dios va a usar la iglesia, a tus pastores y a los líderes de este lugar, ellos te van a ayudar a interpretar tu proceso de vida, para que veas que detrás de cualquier problema, calamidad, enfermedad, hay un propósito eterno de Dios, de bendición, hay un milagro esperando, hay una bendición de Dios que nos está guardando. Dígame a eso. Necesitamos la iglesia. Entonces, mientras caminamos, Jesús empieza a interpretar la historia, y ahora lo que ellos veían como una derrota. Por eso quiero que usted lo lea en su casa con detenimiento, y ojalá hagan la versión traducción al lenguaje actual, que está muy bien explicado. Ellos veían la derrota. Posiblemente pensaban ellos, es el Mesías que va a traer libertad a Israel. Hacía cosas poderosas, dice aquí, pero lo han crucificado. Los malos se salieron con la suya, pero Jesús llega con la palabra, y lo que ellos veían como derrota, al ser revelado a su vida a través de las palabras de Jesús, empiezan a ver que era el cumplimiento profético necesario para que lo que ellos sentían como una pérdida se convirtiera en propósito eterno de Dios. Su sacrificio, su muerte y resurrección hoy por hoy nos ha dado vida y permite que tengamos una relación con Dios. Entonces, quiero que mire esto. Jesús no se reveló en el templo, no lo hizo desde una voz del cielo, caminó con ellos, y si usted observa, ese momento no es aislamiento, es acompañamiento de parte de quien debe estar presente en la vida de cualquier persona. Por eso, cuando estamos solos, ¿sabe qué ocurre? Reafirmamos los errores. Cuando usted se aísla de la iglesia, cuando usted dice, es mejor dejar de asistir por un tiempo, y eso suena a veces tan espiritual. Cuando decimos, voy a dejar de asistir un tiempo a la iglesia porque quiero estar a solas con Dios, eso suena bonito, eso suena espiritual entre comillas, pero no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios quiere para ti. Porque cuando te alejas de Dios y te alejas de la iglesia, consolidas errores, y las decisiones que vas a tomar no van a ser las mejores, van a ser decisiones equivocadas, porque una mente sola se convence fácilmente de la mentira que el diablo quiere soltarte en ese momento en tu vida. Entonces, ¿qué necesitas? No solamente leer la palabra, necesitas procesarla, y para que eso ocurra, diga conmigo, necesito la compañía de otras personas. Necesito que otros que están en la fe, no cualquiera, hago la aclaración, alguien que está fuerte en la fe, te ayude en ese momento para que puedas procesar y entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Digan amén. Entonces, ¿qué produce caminar juntos? Con entendimiento. Número uno, diga conmigo, trae claridad. Porque lo que no entendíamos empieza a revelarse, empieza a mostrarse. Número dos, esa claridad te va a ayudar a corregir errores, porque alguien ve lo que nosotros no vemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es como el que tiene mal aliento, no lo sabe sino a quien está hablando enfrente. ¿Me siguen? O el que tiene ahí una campana en el campanario, usted me sabe entender. Esa persona no la ve, solo la ve el que tiene enfrente. ¿Y qué incómodo es eso? Entonces, el estar en compañía con otros va a traer claridad en qué nos estamos equivocando, porque esa persona tiene una óptica y una visión externa, y él puede ver cosas que nosotros no vemos. Número tres, al corregir entonces,
Cuando entramos en esa corrección en compañía de esas personas, como venimos mencionando, que quieren ayudarnos, se va a activar el discernimiento. Dicho en otras palabras, que empezamos a interpretar correctamente ese proceso que estamos viviendo en ese momento, y por consiguiente ese discernimiento nos va a llevar a profundizar en las verdades de Dios. Dejamos de teorizar, dejamos de especular, porque esa profundidad nos conecta con la dirección y con el propósito que Dios quiere y tiene para nosotros. Dice Proverbios 11:14, donde hay muchos consejeros, ¿hay qué? Por favor, dígaselo a alguien en esta mañana. Donde hay muchos consejeros, hay buenos resultados. Yo felicito a los que en esta iglesia buscan a sus pastores. Felicito a los que en esta iglesia, cuando hemos pasado por momentos difíciles, hemos sido valientes y hemos buscado a alguien para que nos acompañe en ese proceso. Porque Dios va a usar la iglesia. Dios va a usar personas que a lo mejor usted cree que no tienen nada que ofrecer, pero Dios los va a usar para bendecir tu vida. Como Jesús se apareció a ellos, en ese momento no lo reconocieron, pero cuando empezó a interpretarles la palabra, sus ojos fueron abiertos. Número 3, díganlo conmigo, caminar juntos. Díganlo con más fe, caminar juntos. Y díganlo con fe, provoca encuentros con Jesús. Y dice Lucas 24:31, entonces, ¿está en pantalla? Léalo. Tremendo. Ahora, mire esto. Jesús ya estaba con ellos, pero ¿qué ocurría? Ellos no lo reconocían. Porque la presencia no siempre garantiza percepción. Puedes estar cerca de Jesús, y lo digo en el sentido, puedes venir incluso a la iglesia, puedes ver ciertas prédicas en YouTube, puedes comentar con ciertas frases en tus redes sociales espirituales, pero sin comunidad no puedes darte cuenta de lo que Dios quiere revelar. ¿Cuántos me siguen? Díganme. Eso significa que el momento de revelación no ocurrió al inicio, ocurrió cuando permanecieron con Jesús juntos hasta el final. Entonces, la constancia en la compañía de otros que quieren apoyarnos en nuestra fe va a hacer que tus ojos sean abiertos. Por eso el peligro del aislamiento, ¿cuál es? Y quiero que apuntes esto, que es importante: reduce la sensibilidad espiritual. Cuando te aíslas de la iglesia, cuando te aíslas de estar en compañía con Jesús, reduce tu capacidad de percibir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, si nos desensibilizamos de esa conexión espiritual con Dios, se enfría nuestro corazón y te vas a desconectar en momentos claves, que es justamente donde Dios quiere obrar en tu vida. Porque no es que Dios no esté, es que ya no percibe su presencia. Y si no vemos a Jesús, entonces nos desconectamos en ese proceso y el enemigo se sale con la suya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia que cuando ellos reconocen a Jesús y se dan cuenta que la persona con la cual estaban hablando, se asustaron, se sorprendieron. Porque póngase en esa escena por unos segundos, quiero que se traslade ahí mentalmente. Confusos, deprimidos, aburridos, no se ponen de acuerdo. Jesús se aparece, no saben qué hacer, empieza a hablarles desde la palabra, por fin reconocen a Jesús. Y luego a continuación ellos le piden a Él que lo acompañe. Dice la Biblia que se hacía tarde y Jesús toma la decisión de acompañarlos para un lugar donde se van a quedar, comparte el pan con ellos y en un momento u otro Jesús desaparece. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué provoca la comunión espiritual? Diga conmigo, desarrolla sensibilidad. Porque en esos procesos necesitas percibir lo que es espiritual. En esos momentos de confusión necesitas percibir, palpar lo que Dios tiene para tu vida. No importa si es un proceso de enfermedad, un proceso emocional, un proceso financiero, un proceso relacional. En esos momentos, diga conmigo, es cuando más cerca tengo que estar de Jesús. Por eso este punto número 3 se titula Caminar juntos. ¿Qué tiene que provocar? Que esos encuentros con Jesús sean más duraderos y están más visibles allí para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando dicen amén. Entonces necesitan desarrollar sensibilidad, pero esa sensibilidad, ¿qué va a despertar? Diga conmigo, hambre. Pero no de ir a la panadería, no hambre física, no hambre de llenar tu estómago, hambre espiritual. Porque esa sensibilidad va a despertar en tu corazón la necesidad de querer saber más y más y más y más de Dios. Y esa hambre va a generar un ambiente donde la presencia de Dios en ese momento de tu vida difícil empieza a hacerse evidente. Y ese ambiente va a reconectar de nuevo tu corazón con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esa conexión con Él va a producir un encuentro en tu vida de nuevo, que empiezas a ver a Jesús, a reconocer a Jesús, a escuchar a Jesús, a hablar como Jesús, a entrar en el lenguaje del cielo, en la dimensión espiritual. Y es en ese punto de tu proceso donde empiezas a ver el final de ese momento doloroso, donde ves la sanidad que estás buscando, donde ves el milagro que estabas anhelando, donde ves lo sobrenatural obrar en tu vida. Porque cuando Jesús se encuentra con alguien, ya lo hemos dicho tantas veces, no puedes ser indiferente. Dios hace algo nuevo para nosotros. ¿No te dicen amén a eso? ¿No te dicen amén a eso? Mira, Jeremías 29:13 dice, léalo conmigo, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿A quién vamos a encontrar cuando tú decides abrir tu corazón? A la iglesia, a tus pastores, aquellos que están fuertes en la fe. ¿A quién vas a encontrar? A Jesús. Porque el problema no era que Jesús no estuviera. ¿Cuál era el problema? Que ellos ¿qué? Díganlo sin miedo. Ellos no ¿qué? No lo veían. Jesús estaba allí al inicio de esa conversación. Jesús estaba caminando. O sea, eso es poderoso que tú entiendas en esta mañana. Él había ya resucitado. Ellos ya sabían que las mujeres habían ido a la tumba y estaba vacía. Ellos ya sabían que ángeles se les habían aparecido a ellas y estaban confundidos, sin embargo. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso y tan poderoso que se apareció en persona y Él vino, les interpretó la escritura para que ya más no estuvieran solos y tuvieran revelación de que Él había resucitado. Entonces, esto nos revela que no es solo caminar en la vida, es decidir caminar con las personas correctas en la vida. Y cuando tú caminas del lado de las personas correctas, esas personas van a contribuir para que tu destino sea transformado y tú cumplas tu propósito de vida y entiendas en esta mañana que ese proceso doloroso, si perdiste a alguien en el camino, si aparentemente tu salud no es la mejor, si tus finanzas solo gritan deudas y problemas, recuerda, cuando caminas del lado correcto, Dios tiene bendiciones. Cuando caminas del lado correcto, Dios tiene milagros. Cuando caminas del lado correcto, Dios tiene algo poderoso guardándonos y esperándonos. Por eso hoy necesitamos entender. Y dígale a alguien, por favor, no fuiste diseñado para caminar solo. No fuiste diseñado para aislarte del mundo. No creas la mentira del diablo. Voy a dejar de existir. Voy a apartarme a solas con Dios. Eso implica que no volveré a la iglesia. Eso es un engaño de Satanás. Necesitas caminar al lado de otros que tengan fe. Y cuando caminas al lado de personas que tienen su fe en alto, entonces es cuando entendemos que fuiste hecho para estar en compañía y allí Dios quiere bendecir. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán? ¿Lo recuerdan? Génesis, los primeros 3 capítulos, la creación y la creación del hombre. Y hay una frase que que Dios dice: no es bueno. Los solteros, por favor, en esta mañana entre en avivamiento, digan, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos solteros hay en esta mañana? Ay, no, todos están casados. ¿Cuántas solteras hay en esta mañana? No, claro, levantó la mano una. A ver, las solteras, yo sé que aquí hay varias solteras. La Biblia dice, no es bueno que usted esté sola, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Y quiero terminar con esto.
Y es tremendo, y algún día quiero predicar en profundidad. Cuando el hombre pecó, y Dios le pregunta a Adán, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer, a Eva. ¿Lo recuerdan? La mujer que me diste por compañera, ella tiene la culpa, ella me dio del fruto, y como los hombres estamos hechos es para obedecer a las mujeres, comimos. Entonces, mire que allí el hombre culpa a la mujer, y la mujer ¿qué hizo? Le echó la culpa a la serpiente. Pero luego, 4000 años después, Jesús dice la Biblia que Él es el postrer Adán. El primer Adán pecó y culpa a la mujer, y el postrer Adán, cuando va a la presencia de Dios, no culpó a la mujer, porque la Biblia dice que la mujer representa a la iglesia, y Jesús llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras culpas, Él se puso en lugar de nosotros. En esta mañana Él se puso en tu lugar, y Él recibe ese castigo, y somos restaurados en lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Que cuando Dios dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y luego Jesús aparece como el postrer Adán a restaurar nuestra comunión con Dios, ¿qué es lo que Él hace en la cruz? En compañía de la iglesia de nosotros somos restaurados. Aislados no hubiéramos podido encontrar salvación. Aislados del Creador no hubiéramos logrado pagar el precio de nuestras culpas, pero en compañía del Creador, en compañía de Jesús, fuimos restaurados, fuimos sanados, fuimos liberados, fuimos perdonados, fuimos bendecidos. Nuestras maldiciones se quebrantaron, nuestro aislamiento del Creador fue por fin roto, y esa reconexión espiritual se logró porque Jesús está de nuestro lado. Entonces, quiero que a partir de hoy, iglesia, camines del lado de tus hermanos. Mira a tu derecha, izquierda, atrás y adelante. Aquí hay salvos, aquí hay perdonados, aquí hay personas que Dios ha transformado. Mire esa carita del que está atrás, tiene cara de yo no fui, algún día fue, pero Dios ya lo transformó, Dios ya la cambió, Dios ya lo hizo de nuevo, y es a través de esas personas que Dios te va a bendecir. Por eso en esta mañana diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy rompo con el aislamiento, hoy rompo con el orgullo, y hoy rompo con la desconexión, Señor, de tu presencia y de otros amigos. Por eso tus mejores amigos tienen que estar en la iglesia.